Hola, les voy a hablar acerca de la corriente de circulación en paralelo de transformadores. La causa de este fenómeno es debido a que hay una diferencia de relación de transformación tanto en el transformador 1 como el transformador 2. La corriente de circulación sucede en el lado secundario, pero también va a haber un aumento de corriente en el lado primario. Entonces, para hacer la variación de la relación de transformación, vamos a conectar unas resistencias en serie y eso va a provocar que haya una caída de tensión, por lo tanto, una variación de relación de transformación y a su vez va a provocar que haya una corriente de circulación. Entonces, primero lo que vamos a hacer es medir nuestra tensión. Entonces medimos y vemos que está en 220, está bien porque nuestro transformador es de 220 desde 110. Entonces, primero vamos a medir la corriente en el transformador 1, no, en el transformador 2, en el lado primario, y la corriente de circulación también en el transformador 2, pero en el lado secundario. Entonces, hacemos lo siguiente. Colocamos para medir la corriente en el multímetro. Hacemos la conexión en modo de adquisición de datos para comprobar la corriente. Y hacemos el paralelo con mi transformador 1 en el lado primario. Y conectamos con la fuente. Y luego hacemos el paralelo con el otro punto de entre mi transformador 1 con mi transformador 2 en el lado primario y conectamos la fuente neutra. Hasta ahí tenemos la medición de la corriente en el lado primario del transformador 2. Cambiamos de color y vamos a medir la corriente de circulación en el lado del transformador 2. Colocamos a nuestro multímetro va a ir a nuestro modo de adquisición de datos y esto va a ir en paralelo con nuestro transformador 1 en el lado secundario y luego hacemos el paralelo del siguiente punto de mi lado secundario. Entonces ya tenemos la conexión. Lo que prosigue es encender la fuente, pero antes vamos a hacer la medición de nuestra tensión. Para eso cambiamos de color. Lo que nos pide es la tensión del transformador 1, lado primario, y la tensión tanto del lado secundario del transformador 1. No estamos colocando al revés. Entonces, lo que tenemos que hacer es colocar al neutro, a la línea que diga, luego a nuestro neutro. Y también nos pide la tensión tanto del transformador 1 como del transformador 2, ¿no? Entonces colocamos en la medición de transformador 1, lado secundario, y ahora la corrección de tensión, lado del transformador 2, lado secundario, ¿no? Entonces ya tenemos toda la conexión. Lo que hacemos es prender nuestra fuente. Vemos que los multímetros están en corriente, sí, todo ok. Y medimos, ¿no? Bien, entonces vemos que nuestra corriente en el lado primario es de 0.14 y vemos que la corriente de circulación en el lado secundario es 0. Entonces, sí estamos comprobando, ya que la relación de transformación tanto del transformador 1 del transformador 2 son iguales. Entonces no va a haber una variación de relación de transformación y la corriente de circulación va a ser 0, ¿no? Y esto vemos en nuestra medición. Y vemos que nuestra tensión es lo mismo, no ha pasado absolutamente nada, ¿no? Y también nos pide cuando hacemos la desconexión de nuestro amperímetro en abierto. Entonces lo que hacemos es desconectar el lado secundario del paralelo de transformación.
y encendemos la fuente y pues tampoco sucede nada, ¿no? Es como un circuito abierto. Entonces, hasta ahí todo. Entonces, lo que vamos a hacer es el condicionado a nuestras resistencias. Para eso vamos a apagar todo. Y lo que vamos a hacer es desconectar todo para no confundirnos con los cables y para ver cómo se conectan las resistencias. Vamos a desconectar todo. Vemos que la corriente era de 0.14 en el lado primario y en la circulación no había nada más. Ya. Entonces, hacemos lo mismo, ¿no? Conectamos la corriente del transformador 2, ¿no? La medición del transformador 2. Entonces, conectamos acá. Luego esto en nuestro modo de adquisición de datos. Ahora, ahora la corriente tenemos que medirlo con las resistencias, ¿no? Y por lo tanto, nuestras resistencias sería, colocamos acá, como va en serie, entonces esto colocamos acá. Y ahora colocamos nuestra fuente. Colocado acá, va la corriente y nuestra fuente. Ya. Y nuestra fuente va a ir ya. Entonces acá tenemos el paralelo y la medición de nuestra corriente, ¿no? Lo que faltaría es colocar el paralelo del otro punto y ya lo tenemos todo. Entonces vamos a ver otra vez. Primero hacemos la medición de corriente del transformador 2, lado primario. Ya tenemos la medición de corriente. Luego hacemos la conexión de las resistencias en el lado primario, pero el transformador 1. Entonces tenemos aquí, hacemos el paralelo de los dos y unimos con nuestra fuente de tensión. Lo que faltaría es alimentar el siguiente punto con la otra fase, con el neutro. Ya, ahora vamos a medir la corriente en el lado secundario de mi transformador 2 para ver la corriente de circulación, ¿no? Entonces, cortamos acá, colocamos para medir con nuestro modo de adquisición de datos. Esto sería nuestro paralelo en ese punto. Lo que nos faltaría es el otro paralelo en el otro punto del secundario de mis transformadores. Ya tengo tanto para medir las corrientes. Lo que me faltaría es medir la tensión. Entonces cambiamos de color. Entonces nos pide la tensión. Entonces hacemos la tensión en el lado de transformador 1. Entonces medimos esa tensión, que sería esto, con nuestra línea. Y luego nos pide la medición de la tensión tanto de mi secundario de mi transformador 1 como el secundario de mi transformador 2. Entonces, acá. Y tenemos, ya está. Ya tenemos todos los datos. Y lo que sigue es hacer el conexionado de paralelo de mis resistencias para ver la variación. Entonces colocamos hacemos el paralelo y vamos a ver qué es lo que sucede. Ya tenemos todo. Encendemos la fuente. Ya, todo, lo primero que vamos a hacer es aumentar, ¿no? Entonces, primero vamos a ver para un paralelo para una resistencia de 1000 ohmios y vemos que la corriente ha subido, ¿no? ¿Se recuerdan que era de 0.014? Ahora es de 0.25. Y como hay una variación de tensión, ¿qué sucede? Pues existe una corriente de circulación, que antes era 0, ahora es de 0.022.
Ahora vamos a ver nuestras tensiones, qué es lo que ha sucedido. Y vemos, ¿no? Que nuestras tensiones han caído un poco, pero siguen siendo iguales. Y vemos que nuestras corrientes sí son las que han variado, ¿no? Aparece una corriente de circulación, por lo tanto también ha aumentado en el lado primario. También nos pide el ejercicio que hagamos sin desconexión cuando el amperímetro está abierto. Entonces lo que hacemos es abrir este amperímetro y encendemos otra vez, ¿no? Entonces no sucede nada, está abierto. Vamos a ver nuestras tensiones, que pasa algo. ¿Y qué sucede? Pues existe una variación de tensión, ¿no? Y esto es lo que va a provocar una corriente de circulación. Entonces, apagamos y vamos a ver qué sucede si es que bajamos nuestra resistencia, ¿no? Recordemos que estaba en 1000 ohmios, entonces, ¿qué hacemos? Colocamos esto y corremos, ¿no? Prendemos. Ya, ahorita está en 0.25, ¿no? Entonces, ahorita está en 1000 ohmios. Lo que hacemos es el paralelo, que sería alrededor de 366. ¿Qué sucede? Pues a medida que va bajando la resistencia, va a haber una menor caída de tensión y por lo tanto la variación de nuestra reacción de transformación no va a ser tan grande, ¿no? Pero igual existe una corriente de circulación de 0.15 y de 0.22. ¿Qué quiere decir eso? Que a medida que nuestra resistencia sea menor, entonces va a haber una variación de relación de transformación que va a ser mucho menor y nuestra corriente de circulación no va a ser tan grande. Entonces, como vemos, mira, si hacemos más paralelos, haciendo que nuestra resistencia sea pequeña, este sería un valor de 200, alrededor de 200 ohmios. Vemos que nuestra corriente de circulación ha disminuido, ¿no? Porque existe una menor caída de tensión y nuestra relación no hay una tanta variación. Y también existe un aumento de corriente, ¿no? Pero no es tan grande. Era de 0.14 cuando no había nada y cuando hay una corriente de circulación también aumentan a 0.20. Ahora vamos a ver nuestro modo de adquisición de datos y vemos que ha variado nuestras corrientes, ¿no? Ya. También el experimento, bueno, en laboratorio también nos piden que cuando el circuito está abierto, o sea, cuando no hay una medición del amperímetro, ¿qué sucede? Entonces, encendemos nuestra fuente. Es lo mismo, o sea, la corriente no ha variado, ¿no? Entonces, vamos a ver nuestro, ya casi existe, ¿no? Una variación. Pero recuérdense cuando era 1000 ohmios y no era 108, ¿no? Era alrededor de 103 o 102, ¿no? Pero cuando la resistencia ha sido mucho menor, nuestra tensión es de 108, ¿no? O sea, no ha variado tanto, ¿no? Entonces, ¿qué podemos concluir? Que entre menor sea nuestra variación de relación de tensión, eso va a provocar que haya un aumento de corriente de circulación, ¿no? Y entre menor sea la variación de relación de transformación, entonces no va a haber un aumento de corriente. Entonces, eso sería todo y muchas gracias.